esos 10 minutitos de costumbre que siempre esperamos para que se puedan conectar los que vayan a conectarse, ¿de acuerdo? Hasta eso, por favor, vayan poniendo sus nombres y su número de cédula en el chat. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Jonathan. Por favor, no se olviden de poner su nombre y su número de cédula en el chat. Y vamos a esperar los 10 minutitos de siempre. Gracias.
Listo, buenas noches con todos. Bueno, vamos a iniciar estas tutorías de lo que es la guía de distancia de principios de economía. Quería saber cómo les ha ido, si han leído, si han hecho los ejercicios, qué de novedades tienen. Buenas noches, profe. De mi parte, sí he leído, pero sí necesito igual una guía como las que nos sabe dar en las clases. El tema, por ejemplo, del deber que hay una lección que de la semana 4 acerca de, déjeme ver un momentito, había temas, por ejemplo, acerca del PIB, del ingreso y la distribución de la economía en el país. Entonces, como que eso todavía no me quedó muy claro. Porque, ¿qué parte es lo que no te quedó claro? Ahorita estoy abriendo la... Deme un segundito. Eh, Justamente de la microeconomía, que era el tema de esta semana, me parece. Ya, ¿qué leíste de la parte de la microeconomía? Bueno, leí que mm, leí justamente acerca de los indicadores de medición, por ejemplo, con el PIB, que es creo que era, me parece, la renta interna del país, eh, cómo se, cómo se hacen estas mediciones en relación a la producción y al ingreso, y con el ingreso económico, que aquí, por ejemplo, no intervienen las variables que son servicios, prestación de servicios, qué sé yo, sueldos en el Estado y todo, y todas esas variables. No sé si me hice entender hasta ahí. No. Pero bueno, a ver, nos habíamos quedado en justamente, bueno, nos habíamos quedado en el ejercicio, que el ingreso es igual al consumo más los ingresos, más la capacidad de ahorro, ¿verdad? Más inversión, más la capacidad o gasto. Lo que hubiera. Hasta ahí llegamos. Y habíamos visto que la medición y la renta del ingreso es en una economía abierta. Entonces teníamos que existe importaciones, existe exportaciones y que estas conforman una balanza de pago. Y son operaciones netamente sencillas donde el ingreso es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Y esto nos da el total de ingresos. Estos son indicadores macroeconómicos. Ahora, dentro del Producto Interno Bruto tenemos varios componentes. Nos dice que el Producto Interno Bruto está compuesto por el consumo, el gasto, la inversión, las exportaciones y los ingresos. Se parece a esta fórmula, ¿no es cierto?, donde hablábamos del ingreso. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se llama Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la sumatoria de todo lo que todos los ingresos que tiene el Estado. Entonces, todo lo que consume el Estado, más todo lo que genera gastos, más todo lo que va a generar en inversión, más todo lo que exporta y menos todo lo que importa. Ahí nos da el Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante el Producto Interno Bruto? Porque es el monto con el cual nosotros nos apalancamos para poder
endeudarnos para poder subsistir como Estado. Entonces, las familias, el gobierno, las empresas y el sector externo colaboran directamente para que exista este Producto Interno Bruto. Si no existe una colaboración o una suma de ingresos, no existe el Producto Interno Bruto. ¿Qué pasaría si es que nosotros no consumimos y no gastamos en el país y no invertimos y tampoco tenemos balanza de exportaciones? ¿Qué pasaría como país? No habría ningún tipo de ingreso No ni tendría desarrollo producción. económico. ¿Y qué pasa si es que no hay ningún tipo de ingresos? De pronto la economía va a haber algún tipo de inflación. ¿Qué le pasa a Haití? Pobreza, ¿Qué más? no hay desarrollo, ¿Ya? ¿Qué más? Falta de empleo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quiénes son los dueños de Haití? Esto es lo que se llama un estado fallido. Cuando no tenemos consumos, gasto, inversión y exportaciones, se llama un estado fallido. Cuando los políticos dicen el Ecuador es un estado fallido, significa que nosotros deberíamos dejar de exportar petróleo, de exportar camarones, de exportar todos los bienes que exportamos, oro, harinas, todo eso. Tenemos que dejar de gastar en tener gasto público, dejar de construir puentes hidroeléctricas, etcétera, etcétera, y debemos dejar de consumir para decir que es un estado fallido. Pero como los políticos no son muy estudiados que digamos, sino que son cajas de resonancia de lo que dicen sus líderes, no analizan ese impacto, que para decir que es un estado fallido como Haití, nosotros no tenemos Producto Interno Bruto, por ende no tendríamos de dónde sacar plata. Y resulta que hay un grupo de ecologistas que hacen una campaña para dejar de explotar el Yasuní, el petróleo. ¿Dónde se disminuyen los ingresos? Ustedes en votaron en la las, consulta, ¿cierto? Sí, dime Andrés. iba a decir que en las exportaciones. Ya. ¿Y dónde más se disminuye? Se disminuyen todos estos componentes. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros exportamos petróleo, ¿ya? Pero los ingresos nos sirven para cubrir el consumo interno del país. Nos permite pagar los sueldos a los funcionarios y nos permite generar inversión. Resulta, porque somos 100% dependientes del petróleo, porque no es que hemos tenido una revolución industrial para decir que la industria ecuatoriana es la que mantiene al país. No, somos 100% dependientes del petróleo. Y resulta que si es que dejamos de explotar un pozo como está ahora en la orden del Yasuní, perdemos una disminución de todos estos elementos. ¿Qué pasa si es que se reducen todos estos elementos? Estamos más cerca de ser un estado fallido que un estado en desarrollo. El ejemplo más claro es Haití. Haití no exporta nada, no genera ningún ingreso, por ende no puede construir ni una carretera, no puede construir nada, ni un aeropuerto, no puede pagar sueldos a los funcionarios públicos.
no puede distribuir dinero para que exista consumo interno. Y ese espacio se lo cogen las bandas de piratas, de narcotraficantes, las bandas de la delincuencia organizada, pandillas, porque ellos sí exportan, no productos legales, pero exportan. Y al tener dinero para que generar esta partecita que es del consumo, se apoderan del territorio. Entonces, a menores ingresos que tenga el Estado por exportaciones, más cerca estamos nosotros de mantenernos en la pobreza. ¿Quién decidió eso? Nosotros mismos. El pueblo mismo votó y decidió eso. Entonces, si es que alguien culpa que la disminución de los ingresos, el famoso Producto Interno Bruto, si es que ha disminuido y que ahora necesitamos endeudarnos para poder subsistir con estos, reemplazar todos estos ingresos que deberían ser, los reemplazamos con deuda, entonces resulta que nosotros mismos nos estamos haciendo el daño. Ahora, no está mal pedir que las empresas petroleras sean responsables de mi explotación, sean cuidadosos con el medio ambiente. Eso es parte de. Pero si es que ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa si sale la petrolera del Oriente, las petroleras en general? ¿Qué pasaría? Aparte de disminuir todos estos ingresos en el Producto Interno Bruto. No tendríamos exportación. Menos empleo. Ya, ¿qué más? No habría dinero para que circule, para que haya movimiento, para que salga, para que ingrese, o sea, para que se realice todo el proceso que es cuando tenemos un buen financiamiento. Ya. Versión. El elemento es que tenemos menos ingresos, menos circulantes, sí es verdad, pero hay un factor mucho más importante, que es la falta de una frontera viva. ¿Qué es una falta de frontera viva? Que esos territorios quedan en abandono, que esos espacios de territorio quedan vacíos. Y va a pasar lo que nos pasó con Perú. Nosotros no teníamos ni presencia estatal, ni presencia militar, ni presencia civil cuando el Perú nos invadió. Nosotros nos enteramos de que el Perú se estaba tomando territorio ya cuando estaba llegando a Loja. Imagínense en eso, o sea, ya estaba casi todo el oriente eh, consumido. Y resulta que la presencia viva o la presencia de gente en las fronteras, presencia de empresas, presencia del Estado, presencia de todo un aparataje en la frontera, es lo que garantiza los límites territoriales. Si ustedes si analizan, el Ecuador no tiene eso y por eso es tan susceptible de que entren guerrilleros por la zona de Sucumbíos y Esmeralda, peruanos por la zona de Machala, El Oro y Loja, porque no hay una frontera viva. ¿Qué resulta con nuestro Producto Interno Bruto? Que los recursos naturales que nos pertenecían, como tierra, ¿recuerdan que cuáles eran los elementos? Tierra, capital, conocimiento y todo eso, van disminuyendo, vamos perdiendo. Entonces, ustedes como administradores de empresas tienen que entender la importancia del manejo o el movimiento de la economía para que tengan un pensamiento más analítico sobre cómo, de dónde viene el origen del dinero. ¿De dónde viene el dinero? El dinero no es que porque yo trabajo me lo pagan directamente. ¿Se acuerdan que hace unas 2 semanas vimos el tema del trueque? Bueno, había un gráfico donde al inicio era trueque
y luego era intercambio de sueldo del dinero. El flujo económico. Exacto, el flujo económico. ¿Qué pasa cuando el país deja de percibir ingresos para que funcione ese flujo de económico? ¿De dónde las empresas pagarían a sus empleados? Y resulta que nosotros, ya como administradores de empresa, ya conocemos de dónde viene el dinero, de dónde aparece mágicamente en el país el dinero. Ahora, hay un principio que es, bueno, esto es justamente los datos estadísticos de cómo ha ido disminuyendo nuestro Producto Interno Bruto. Y prepárense porque este año que viene va a disminuir más, por dos razones. La primera, porque ya se están venciendo las deudas que teníamos que pagar con China. Segundo, se va cortando la fuente de ingreso que es la explotación petrolera. Tercero, se ha agotado porque no exista minería. Cuarto, estamos sin dinero en la caja fiscal. Entonces, es una contracción. Y resulta que eso nos va a afectar directamente a todos. Si es que no logran conseguir un crédito para patear el problema años más adelante y que la gente reaccione y se dé cuenta que la única forma para sostener el país es la explotación de materias primas y garantizando que los ingresos que obtengamos por esa explotación genere fuentes de conocimiento, que se acuerdan que les insistí en el tema de la educación. Si es que no hay esa inversión, el país va a seguir bajando nuestro Producto Interno Bruto y la acumulación de riqueza en grandes manos se va a mantener. Ahora, ¿cuál es el trabajo para los administradores de empresa? Bueno, aquí hablamos de inflación, que ya eso sí le explicamos la clase anterior. La inflación había la inflación buena, que era hasta 3 dígitos, perdón, los tres, de 1 a 3, y de 3 en adelante y es mala. ¿Por qué era buena la inflación de 1 a 3? Por el crecimiento del país, para que siga desarrollándose. Exactamente, porque significaba que existía un desarrollo del país. Si es que en cambio pasaba del 3 en adelante, significaba que existía una devaluación monetaria y que eso es subdesarrollo. Las tasas de interés se comportan en base al riesgo. ¿Qué nos dice el riesgo? A mayor riesgo, mayor tasa de interés. Y esto también lo explicamos en la clase anterior. Por eso las cooperativas dan más facilidades para obtener créditos, pero tienen las tasas de interés mucho más altas. Y el chulquero te presta el dinero inmediatamente, casi sin garantías o con garantías de otro tipo, pero a una tasa de interés diaria. Entonces, sí afecta. Entonces, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Pero hay la contraposición a esto, que es a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no? También habíamos hablado de eso. El desempleo se produce, si es que no hay circulante en la economía, las empresas tienden a reducir el empleo y prefieren sacrificar empleados que tomar una iniciativa de exportación. Los impuestos, a menos empleo, existen menos aportaciones al IES, por ende hay personas que compran menos, por ende el nivel de consumo del IVA, que se llamaría consumo del IVA, pero es el pago del IVA en los productos va a disminuir y todo es una decreciente. Pero si tenemos buenos ingresos por exportaciones, como era por ejemplo cuando el barril de petróleo estaba a $100,
era una maravilla el Ecuador, ¿no es cierto? Porque teníamos bastante circulante y no sentíamos lo que pasaba. Si es que se hubiera capitalizado esos ingresos en pro de mejorar la salud, en pro de mejorar la educación, de realizar inversión en seguridad, realizar inversiones en empresas y cuidar de que no se despilfarren los recursos, el Ecuador hubiera generado un desarrollo en corto tiempo. Adelante, Andrés. Profe, una consulta. Y por ejemplo, hablando de este tema, ¿en qué repercute los subsidios? Los, sub- Porque tengo entendido que, por ejemplo, poco a poco no sé si es que está visualizado a futuro ya que desaparezcan los subsidios, pues, y de esa manera, no sé, tener el Estado algún provecho. Entonces, no sé en ese punto en qué nos afectaría y en qué nos beneficiaría. a ver, el subsidio como tal es bueno y es malo a la vez. Es bueno si es que está bien focalizado, eso habíamos hablado en la clase anterior. Si es que se enfoca directamente a las personas que realmente les permite salir de la pobreza. Por ejemplo, una madre de familia que tiene a sus hijos y que no tiene empleo, es bueno que tenga un subsidio, pero un subsidio que le genere desarrollo, no un subsidio que le permita aminorar. Ejemplo, la condicionante, yo te entrego $100 como Estado, pero tú tienes que certificarme que tus hijos están matriculados, que tus hijos están alimentándose correctamente, que tus hijos están accediendo a servicios de salud, que les estás llevando a hacer un control, un chequeo médico constante o frecuente cada 6 meses, que, y que no te estás gastando esos $100 en una televisión, en una radio o en un mueble, sino que te estás reinvirtiendo en tu familia misma. Ahí es un buen subsidio. El subsidio de la gasolina no es bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos permite, de cierta manera, pagar un pasaje de bus de 35 centavos, realmente no está beneficiando a la población en general. Solo se está beneficiando el que tiene el vehículo. ¿Y quién adquiere un bus? No es aquel que tiene pocos recursos. Aquel que adquiere un bus es aquel que tiene un patrimonio o tiene la capacidad de endeudarse para adquirir un bus, que no es poca plata. Estamos hablando de que el bus más barato de segunda mano estaría en unos 40 o $50,000, que es bastante dinero. Y a ellos, nosotros, todos los ecuatorianos, le estamos subsidiando la gasolina. ¿Para qué? Para que cojan y nos cobren 35 centavos. Ojo, que además de lo que estamos pagando por el subsidio del combustible, le pagamos el pasaje. Entonces, el dueño del bus tiene dos ingresos. Uno, porque paga un combustible barato y segundo, porque nosotros le pagamos un pasaje. Y nos viven amenazando que si es que quitan el subsidio, nos suben los pasajes. Y si ustedes hacen cuentas, realmente no es real el valor que ellos dicen, que con los 35 centavos no les alcanza para la reparación, que con los 35 centavos no cubren. ¿Ustedes creen que si es que no fuera negocio, la gente tendría buses? Nadie compra pan para vender pan. Esa es una de las frases. Entonces, es un chantaje que hacen los transportistas porque son un gremio, además que están agrupados para cuidar sus propios intereses, no los intereses de toda la población. Y resulta que cuando nosotros
usamos el servicio de transporte, pagamos los 35 centavos, pero vamos más aplastados que sardina enlatada. Y resulta que encima eso solo beneficia al 20% de la población. ¿Y quién cubre el pasaje? El subsidio total es los 18 millones de habitantes. Bueno, menos los que no están en edad productiva, será ponle, unos 10 millones de habitantes. Pero solo se beneficia un 20% de la población, porque el resto de personas optan por traslado a pie, optan por traslado en bicicleta, optan por no trasladarse, porque el nivel de desempleo del país es altísimo. Y resulta que los ingresos de todos los que tienen y los que no tienen va a parar a manos de los transportistas. No está bien, pero tampoco está mal. ¿Por qué? Porque si es que cortamos de una ese subsidio de la gasolina, el país convulsiona. Entonces, se buscaba cortar paulatinamente, pero realmente, ¿quiénes saltaron? Los indígenas, ¿no es cierto? Pero los indígenas tienen sus dirigentes, que los dirigentes son los que manejan el transporte de sus propias comunidades. Tienen camiones, tienen camionetas. Cuando vinieron a bloquear las calles en Quito, vinieron en vehículos, ¿no es cierto? Entonces, y resulta que ellos vinieron con gasolina subsidiada, por todo, por gente que a veces ni tiene y que con las justas se compra su litro de leche. Entonces, en el litro de leche, tú pagas el valor de la leche más el impuesto a la funda plástica, que es 3 centavos. Eso cubre, esa persona cubre el subsidio de la gasolina. Entonces, los subsidios son buenos y malos, pero depende cómo se utilice. Si es que hubiera, por ejemplo, un afán de mejorar la calidad del transporte, por ejemplo, que vaya la gente sentada, que máximo una sola fila de pie, no aplastados, creo que eso nos daría dignidad y calidad de vida. Y eso sí mejora condiciones, porque ya no llega la gente fastidiada a su trabajo y por ende su parte emocional se vuelve más productivo, va tranquilo, se centra en otras preocupaciones, ya no está pensando en el bus, a ver quién está al lado, quién me va a robar, quién se apega, quién esto. Y la parte Ya te emocional, duermes, profe. ajá, En el bus te duermes. ajá, por último te duermes, exacto, y llegas descansado. Pero en realidad hay un estudio en Inglaterra que se llama el estudio de la felicidad. ¿Cuán feliz es una persona? Es más productiva que cuando es más infeliz. Entonces, si es que eres feliz, eres más productivo; cuando eres infeliz, eres menos productivo. Ese estudio está demostrado y resulta que el transporte es un medio que genera felicidad o infelicidad a las personas. Entonces, en conclusión, los subsidios son buenos cuando permiten a la gente condicionarle en un desarrollo personal. Yo, lo que hacía ese programa de desnutrición infantil. Yo te entrego 60, 90 o 100 dólares, pero con la condición de que tú me entregues el certificado de salud de que tu hijo está siguiéndose los chequeos para ver si está nutrido o desnutrido. Siempre y cuando me entregues la libreta de calificaciones de tu hijo. No importa si aprueba o reprueba, lo importante es que asista al colegio y que reciba las materias. Y si es que está se llama bajo el nivel de tolerancia de la educación, hablemos de
Si sobre 10 saca 4, yo prendo las alertas y hago una investigación de qué es lo que está pasando con el niño. Pero si es que me saca de 4 en adelante, todos los niños o jóvenes pueden tener buenas o malas calificaciones en algún momento, pero no es un condicionante, pero está dentro del margen de rendimiento. Si es que la línea es menor a 4 en su calificación, ahí sí es un problema, porque está resultando que ese niño o ese joven no está aprendiendo, no está asistiendo a clases o alguna razón hay que identificar. Y por ende, si es que no asiste a clase, que es un sitio seguro de acuerdo a la ONU, los colegios y las escuelas son sitios seguros, estos niños suelen estar en la calle y la calle genera inseguridad. Si ven cómo de un subsidio condicionado se puede sacar buenas cosas, pero también desde un subsidio no controlado se sacan malas cosas. Entonces hay que tener en cuenta el tema de los subsidios. ¿Cómo se trabaja en conjunto? Netamente como país, teniendo en cuenta qué es lo que quiere el país. Aquí ya hay que consultar un poco, ya hay la actividad, ya está cargada en la plataforma y es calificada sobre qué es el PIB. Pero quiero que pongan en sus palabras, por favor. No copien, no se hagan del chat GPT o lean en el chat GPT, por ejemplo. Escriban qué es el PIB y entiendan ustedes lo que les arroja el chat GPT, qué es la inflación, qué es el desempleo. Pero pongan en sus palabras, porque ya ustedes son tercer nivel y tienen que aprender a analizar. Ahora tenemos la microeconomía. Esta es la parte más importante para el administrador de empresas. Porque aquí vamos a descubrir que nosotros como administradores de empresas necesitamos descubrir un equilibrio entre maximizar las ganancias de la empresa y optimizar los recursos. Es decir, nosotros como administradores de empresas estamos enfocados en generar dinero, dinero para los accionistas o dinero para nosotros como emprendedores. Nosotros debemos maximizar las ganancias optimizando los recursos. ¿Cómo optimizo los recursos? ¿Cuáles eran mis recursos? ¿Se acuerdan? Disculpe, profe, ¿qué preguntó? Para los administradores de empresas, el objetivo de conocer la microeconomía es encontrar el equilibrio entre maximizar las ganancias y optimizar los recursos. ¿Pero qué recursos? ¿Cuáles eran los recursos? El recurso humano, el capital, Ya, La ¿qué más? tecnología. La tecnología. y tierra, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que aprender que la tecnología, que la tierra y el capital son recursos que yo tengo que optimizarles para cubrir una necesidad específica con la búsqueda de obtener ganancias al máximo. Entonces ahí resulta que nosotros estamos enfocados en la eficiencia. ¿Cómo se va formando el carácter del administrador de empresas? El carácter del administrador de empresas parte desde identificar, por ejemplo, cuánto tiempo te demoras en tender la cama. Identificar de qué manera puedes optimizar ese tiempo. Parte de de pensar, esta noche voy a seleccionar la ropa que me voy a poner mañana. Esas decisiones ayudan a mejorar y optimizar el tiempo. Y así, con estos pequeños hábitos, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que son pequeños cambios que tú haces en tu vida, te permiten maximizar las ganancias.
porque ya no gastas tiempo decidiendo qué te vas a poner en la mañana siguiente, sino que ya te concentras en, si es que son jefes de familia, en mandarles a tus hijos a la escuela correctamente. Entonces tú ya no te levantas desesperado recién a buscar qué te vas a poner. Otra decisión, por ejemplo, el tema de la ropa. Estandarizar un tema de ropa. No es que mientras más variedad es mejor. No, hay que tratar de estandarizar. Y por eso ustedes se dan cuenta que en los colegios nos enseñaban con el uniforme. Nos obligaban a ir con el uniforme, ¿no es cierto? Los lunes de terno y el resto de la semana era casual o informal o deportivo. Pero era un uniforme. ¿Por qué era un uniforme? Porque es más eficiente tener un uniforme para, para mi economía. Lo mismo sucede en las empresas. Las empresas también invierten en ropa, en uniformes para los empleados, porque esa es la forma de optimizar los recursos de los empleados. Pero claro, el empleado no lo ve de esa manera. Dice, no, pero es que ¿cómo me va a dar un uniforme que no me gusta? Entonces, no, yo quiero variedad. Y resulta que la empresa deja de darles uniformes y se dan cuenta que empiezan a gastar, ¿no es cierto? Se empieza a gastar más porque hay que comprar más ropa, más cantidad de pantalones, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y ahora por qué la empresa no me da el uniforme? Cambia el discurso, no es ni el uno ni el otro. Entonces, como administradores de empresa, ustedes deben optimizar los recursos para maximizar las ganancias. Lo mismo aplicar desde la casa, de qué manera yo puedo optimizar los recursos. ¿Cuáles son? Y ojo, ¿se acuerdan la pirámide de Maslow? El tema de las necesidades. Tener claro cuáles son las necesidades. Al inicio de todo esto de la economía, ¿qué significaba economía? A ver, ¿quién me dice? Eso está primerito. Profe, es lo que los recursos de producción de consumo de bienes y servicios. Sí, pero más sencillo que eso. Era algo que estaba al inicio de la guía, que era economía. La palabra economía, ¿qué significa? Administración de la casa. Eso era economía. Administrar la casa. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Entonces, ahí había que priorizar necesidades. ¿En base a qué? En base a la pirámide de Maslow. Empezamos con las necesidades fisiológicas, después vamos con las necesidades cognitivas, de ahí vamos con las necesidades de realización y las necesidades de orientación al logro. Son como una escala. Es como que ya nos viene trazada una línea de vida, que si logramos entender y conocer la microeconomía como tal, nosotros sabemos de qué manera vamos a optimizar los recursos para maximizar la ganancia. Esto es la microeconomía. Esta es la importancia de la microeconomía. Ya un poco, cuando ustedes lean un poco más de esta parte, se van a dar cuenta que es gestionar la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Y así un montón de cosas que complementan este principio. Ahora, ¿qué es el mercado? Donde hay, donde hay un intercambio de bienes, en este caso serían que existen muchas transacciones económicas. Ya. Es un espacio, un lugar donde se reúnen compradores y vendedores, ¿no es cierto?
para intercambiar productos y servicios. Ese es el mercado. ¿El Ecuador es un gran mercado? ¿Entre nosotros hacemos intercambio de bienes y servicios? Sí. Sí, ¿no Sí, es cierto? Entonces, el mercado es toda la sociedad donde existe una transacción. Ojo que pueden ser no solo bienes y servicios, también hay transacciones emocionales y también hay transacciones familiares, se llama, de parentesco. Es decir, no solo es que entregamos bienes y servicios de parte nuestra, también entregamos emociones y también existe la articulación a través de los apellidos, la famosa familiaridad. ¿Y para qué hacemos la familiaridad? Es más o menos un tipo de referencia para tener un sentido de tribu. Entonces, por ejemplo, eh, todos tus hermanos, primos, tíos, sobrinos tienen algo en común, que es el apellido. Eso hace una tribu. Y esa tribu, en China, por ejemplo, la utilizan como una herramienta para generar desarrollo. Por el hecho de que tú vienes a un chino, por ejemplo, sale de China y viene al Ecuador y se pone acá un chifa y le está yendo pésimamente. Los primos, los tíos, los sobrinos viajan de China acá a ayudarle porque tienen el sentido de tribu y vienen y trabajan en el restaurante para impulsarle, para hacerle esto, incluso hasta para generar consumo. Y resulta que muchos chinos que tienen otras profesiones, como programadores de sistemas, como asesores contables, etcétera. Y trabajan desde acá, además de ayudarle a su familiar en el restaurante, trabajan desde el Ecuador a China. Y pasan, esa es su forma del sentido de tribu. Pero aquí en Latinoamérica no funciona así. Aquí es como que nuestra cultura está afectada, no entiendo por qué, pero no tenemos el sentido de tribu. Al contrario, hemos perdido un sentido de tribu. Antes, los incas tenían sentido de tribu. Los Quituscara eran sentido de tribu. Las tribus Valdivia, los Taromenani, los Tagaeri, son tribus que van perdiendo su identidad. Pero no es que evolucionan hacia bien, sino que evolucionan hacia distancias. Es decir, si es que Pepito Pérez, que es perteneciente a la tribu de los Tarahumeenani, sale a estudiar y se gradúa de la universidad, él ya no regresa a su tribu para apoyar con sus conocimientos. Él se deslinda de su tribu. ¿Por qué? Porque él, mientras estuvo estudiando, sintió que la tribu de los Tarahumeenani y Tagaere le expulsaron de ellos. Le expulsaron. Entonces, él ya no regresa con los conocimientos de allá, en vez de impulsar y apoyar. Lo mismo sucede con muchas familias en general. Entonces, ahí se despierta un tema de individualismo y eso se repercute en la estructura social. Y esto genera que en el mercado, en el gran mercado de Ecuador de bienes y servicios, los compradores y los vendedores actúen en base a no un ganar-ganar, sino un ganar-perder o un perder-ganar. O pierde el uno y gana el otro, o pierde el otro y gana el uno. Así. Pero quienes entienden el sentido de tribu logran desarrollar un ganar-ganar que es importante.
Ahora, dentro del mercado tenemos la competencia perfecta. ¿Qué nos dice? ¿Quién me ayuda leyendo este párrafo? Yo, Lice, Adelante. sería el mercado de competencia perfecta. En el mercado intervienen muchos productores y vendedores, así como muchos compradores, en el que cada uno tiene un impacto significativo en el precio. Ya. ¿Qué más? Es una estructura de mercado en la que entran los productores y vendedores sin obstáculos y se genera mayor competitividad entre ellos, donde ofrecen cantidades mínimas respecto del total que no les permite obtener control individual sobre el precio, el mismo que se determina en el mercado en base a la negociación entre vendedores y compradores. Ya. El mercado perfecto es aquel que no está eh, gobernado ni estabilizado por nadie, pero quienes ponen los precios son los vendedores y los compradores en un mutuo acuerdo. No es que son manipulables, sino que existe una regulación. El ejemplo más claro de esto es el tema de los celulares. El servicio celular es como que está ya estable el precio, ¿no es cierto? Ya no hay una operadora más barata que otra. Casi todos tienen por ahí, van por ahí el consumo. Y muchas veces de la una operadora se pasan a la otra y de la otra a la otra. Y así sucesivamente porque los precios van en conveniencia con el vendedor. A veces tiene la una operadora mejores ofertas que la otra y otras veces en otra temporalidad tiene la otra operadora mejores ofertas que la una. Ahora, ¿qué nos dice del mercado de competencia imperfecta? ¿Qué es el monopolio? Nos dice que el mercado de competencia imperfecta contempla las siguientes variables. El monopolio, la existencia en el mercado de un solo productor y muchos compradores, condiciones en las que el productor puede tener el control y el poder del mercado. Este ejemplo que se puede evidenciar es si es que nosotros nos ponemos en la mitad del desierto una tienda de Coca-Cola. Somos los únicos que vamos a estar ahí y todos los que pasen por el desierto nos van a comprar porque nos van a comprar. Y si es que viene alguien con otra tienda, nosotros le destruimos y generamos monopolio. ¿Cuál es el monopolio del Ecuador? El Estado. El Estado con la seguridad tiene el monopolio. El único que puede aplicar el tema de seguridad y el manejo de la seguridad es el Estado. Las empresas privadas de seguridad tratan de complementar, pero no es una real actuación, no establece políticas públicas, no establece direccionamientos, no pone orden, no pone nada. ¿Quién pone las reglas? El Estado. Entonces el Estado es el monopolio de la seguridad. ¿Qué es un oligopolio? La existencia en el mercado de pocos productores y muchos compradores, tendiendo a tener el poder de los compradores. Aquí el ejemplo claro es las telefónicas. Solo tenemos 3 en el país y esos son un oligopolio. La competencia monopolista, que es existencia en el mercado de un considerable número de productores, lo que permite la diferenciación de productos y servicios. Es más flexible que el monopolio y que el oligopolio. Es el espacio en el que se regula el control de parte de los productores de manera individual, dando lugar a la consolidación del criterio de marca que puede motivar las preferencias de los consumidores. El precio. ¿Quién me ayuda leyendo el precio? Yo, Lice,
Adelante, Jonathan. El precio constituye el acuerdo, el valor del intercambio, donde el comprador valora el beneficio que le significa el bien o servicio para la satisfacción de su necesidad, y el vendedor acepta el valor acorde a la recuperación del costo de producción y la legítima utilidad. Se reconoce dos tipos básicos de precios: precios de mercado, valor de intercambio determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Precio controlado, valor de intercambio fijado por la autoridad competente. Son precios fijados para asegurar el acceso de la mayoría de la población a bienes de primera necesidad. Perfecto. Entonces, sabemos que el precio está compuesto por dos elementos, que son los costos de producción y una utilidad. Así fijamos los precios. Como administradores de empresa, tiene que estar de memoria, porque eso vamos a manejar siempre, porque nos van a decir, ¿de dónde viene la estructura de los precios? De los costos de producción más mi ganancia. ¿De acuerdo? Muchas veces la gente que no estudió administración de empresa no contempla todos los factores de producción. Y eso nos suele pasar. Por ejemplo, decimos en el mercado mayorista es más barato la comida, las compras. Entonces vamos al mercado mayorista, compramos las verduras de ahí y venimos trayendo. Y resulta que no contemplamos el costo del viaje de ida y regreso, el costo de la gasolina. No contemplamos el costo del tiempo del viaje. No contemplamos los efectos de seguridad que aplicó. Entonces son varios costos que no estamos cargándole. Adelante, Andrés. Justamente con lo que usted estaba mencionando es con el tema de comprar en Colombia, por ejemplo. Si es que yo tengo muchos conocidos o mi hermano, por ejemplo, me sabe decir, anda a comprar a Colombia, ahí es más barato. Entonces yo me decía, no, si es que me voy para allá, lo hago, pero si de pronto me voy como que de paseo por ahí por el norte y de paso de pronto vengo comprando algo, pero para comprar algo a menor precio y en realidad ponerme a hacer números en la gasolina, en los peajes, en el consumo del vehículo y todo eso, entonces me va a salir más caro incluso. Exactamente. El tema va, o dónde tú optimizas para hacer eso, en la cantidad que compres. Ahí es donde optimizas. Ejemplo, si es que te vas a Colombia por comprar jabón, papel higiénico o tecnología, compra cantidad, es decir, para todo el año, para que te justifique que no vuelves a salir en poco tiempo. Es decir, que tienes que manejar un capital para aprovechar, maximizar el recurso. ¿Cuál es tu recurso? El transporte, ¿no es cierto? Entonces, tu tiempo y el transporte. Tú eres el recurso humano. El vehículo es del servicio de transporte. Entonces, tú tienes que optimizar los dos de alguna manera para que te salga rentable. Y ahí te conviertes fácilmente en un importador. O sea, no es que como consumidor te puede ser rentable irte a Colombia. También dicen que en Perú es más económico por la moneda. Sí, efectivamente, pero que justifique el viaje, la cantidad, la seguridad y todos los defectos. Si no, no me justifica. O sea, por ejemplo, un viaje a Tulcán son 5 horas, 6 horas. Entonces, ir a traer mercadería, solo si es que voy a traer con una eficiencia, optimizando el espacio, pero si compras cierta cantidad de productos ya no puedes pasar por la frontera porque te toca pagar un impuesto y eso también hay que revisar. Por eso existen los camiones de traslado, las mulas, porque la gente se da cuenta, o sea, sí, sí es más barato, pero yo tengo que el costo del viaje optimizado. Ese es el precio de mercado, el valor de intercambio determinado por el libre juego de la oferta y la demanda.
¿Qué pasa cuando existe una sobreoferta de papas? Baja el precio, ¿no es cierto? Sí, Cuando estamos en época de papas o en época de mangos, esos productos bajan de precio brutalmente. Y resulta que el productor dice, yo no recupero el costo de mi producción. Y tenemos aquí en esto, está regulado netamente por la oferta que tenemos. Como hay bastantes productores, dicen, bueno, yo no tengo dónde guardar las papas. Entonces, vea, deme lo que quiera, lo que a usted bien le parezca. Entonces, ahí el mercado está fijando el precio de acuerdo a la demanda, no a la oferta, porque la oferta es excesiva, entonces la demanda es la que fija el precio. Pero cuando el bien o el producto o el servicio es escaso, quien fija el costo es la oferta. Un ejemplo de esto fue en la pandemia. Los servicios de salud en emergencias estaban saturados en el sector público, ¿no es cierto? Y el sector privado empezó a fijar los costos de oferta en valores exorbitantes para acceder a una cama de cuidados intensivos. La demanda no tenía quien le cuide y la oferta es la que fijaba los precios. Si es que usted quiere tener una cama en cuidados intensivos con nosotros, nos tiene que pagar 60.000, 70.000 dólares, ¿no es cierto? Por X números de días que va a pasar. Y ahí es cuando entra el Estado y el Estado estandariza los precios y dice, el precio tiene que ser controlado porque eso es un abuso. Entonces entra el Estado y dice, no, usted no me puede valorar una cama en cuidados intensivos en 70.000 dólares, tiene que valorarme lo que cuesta en, en costo de producción, sin utilidad, porque es un servicio público. Entonces solo le está tomando un elemento del precio, el costo de producción. Y ahí estableció que el costo máximo que debían pagar era hasta 15.000 dólares, que iba desde 7.000 hasta 15.000 dólares por una cama en cuidados intensivos, independientemente de la cantidad de clientes que tengan. Y resulta que mágicamente se les acabó la capacidad a los hospitales de tener cuidados intensivos. Decían, no, no, ya estoy saturado, ya estoy saturado. Pero cuando estaban en 70.000 dólares, las camas de cuidados normales se volvían camas de cuidados intensivos. Ahí estaba el juego, la oferta y la demanda. Y el Estado entró a controlar el precio. Lo mismo sucedió recién con el arroz. ¿Se acuerdan que el arroz salió, dijeron que va a haber una escasez de arroz y por eso vamos a subir el precio del arroz? Aquí la oferta quería fijar el precio del arroz más alto de lo que la demanda podía cubrir. ¿Qué hizo el presidente? Dijo, ya, tengo dos opciones, o les fijo el precio e intentó fijar el precio. Pero como el mercado del arroz es tan grande porque se vende en muchas partes del Ecuador, en todo, casi en cada esquina, tú no tienes policías para controlar el precio en cada esquina. Entonces dijo, bueno, ¿de qué manera yo puedo controlar el precio? Haciendo una importación directa. Yo como soy Estado puedo traer a precio de costo y no voy a tener utilidad, sino voy a tener solo el precio de costo. Y trajo arroz y bombardeó el precio. Y ahí saltaron todos los productores de arroz diciendo que no era justo. Pero está dentro de las estrategias para controlar el precio. Por tanto, el precio es igual al costo de producción más una legítima utilidad que se da. Ahora, ¿qué nos dicen los bienes y servicios del mercado? Que el objeto de negociación y transacción en el mercado son los bienes y servicios. Los bienes son productos tangibles que sirven para satisfacer las necesidades de los clientes.
Y los servicios son intangibles que sirven para satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, chévere. Entonces, continúen leyendo. El día de mañana les subo un video de apoyo para la parte siguiente y cualquier pregunta que tengan me avisen. Estoy a la orden. ¿Ya? Chévere, Licen, gracias por la explicación. Listo. Una excelente noche con todos. A menos que Gracias, Liceo, tengan hasta luego. alguna pregunta, perdón, Jonathan. No, muchas gracias. Ah, ya. ¿Que alguien, alguna pregunta? ¿No? Acerca del deber. Perdón, Karina, no te escuché. Una consulta acerca del deber que tenemos. ¿Qué pasó? Di- Dice, dice consultar los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, PIB, todo eso ya consultamos, todo eso. Y además dice una serie histórica de datos de los 10 últimos años. ¿En eso cómo sería ahí? La serie de datos es de entrarse a Google y poner Producto Interno Bruto de los 10 últimos años de Ecuador y nos da una barra de estadística con las cuales tienen que poner adjunto a su criterio nada más. Ah, ya. Ese gráfico que teníamos anteriormente en Ujú. En la misma guía está. ajá, en la guía. Ya. Nada más, profe. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, sin más por preguntas por el momento, una excelente noche con todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Profe, Sí, dime, profe, Yasmina. lo que pasa es que yo tenía problemas con la plataforma y yo tengo un deber que sale como calificado, que ya está trazado como 2 días. Eh, aún lo estoy haciendo. ¿Será que hoy en la noche ya lo puedo subir? No, no pasaría nada. ¿Sí me lo Ujú. calificaría o no lo puedo Sí, subir? sí lo calificaría. Súbele nomás, no hay ningún problema. Ya, otra pregunta, profe. Hay tareas que dicen que no son calificadas, pero yo aún así las estoy haciendo. Esas son para tener un poco más de conocimiento. Sí, recuerda que a mayor práctica, mayor conocimiento. Listo, eso era. Muchas gracias. Ya, chévere, Yasmín. Yo igual voy a calificar todo, no te preocupes. Ya Ya, listo, muchas gracias, profe. ya, gracias. Chao, chao. Hasta luego.